Buenos días a todos. Este libro, bueno, primero aclarar el título, que varias personas me preguntaron, ¿qué son los mineros? Los mineros son las personas que nacen en el estado en Brasil llamado Minas Gerais. Y se llaman mineros porque Minas Gerais era un estado que tenía mucha minería. Y por lo tanto, bueno, es un gusto presentar a ustedes ese libro, que en verdad es de un grupo de personas. Es un proyecto que tuve el liderazgo de Yuri Castelfranchi, que participamos varios de nosotros, incluso Vanessa y yo. Y lo que es bonito de este libro es porque, Estados Unidos y Europa, los países europeos, hacen ya hace algunas décadas encuestas nacionales de percepción pública de la ciencia. En América Latina, especialmente en los últimos 10 años, varios de nuestros países sí empezaron a hacer las encuestas, y algunos de los países, por ejemplo, Argentina, Brasil, incluso México, incluso hacen sus encuestas más de una vez para ver cómo cambia o no cambia la percepción de la gente sobre la ciencia y la tecnología. Nosotros en Brasil logramos hacer ya 3 veces, en verdad había una primera encuesta de los años 80 y logramos hacer otra vez en 2006, después 2009, después 2015. Y una de las cosas que pensábamos es que Brasil es inmenso, y aunque la encuesta es de carácter nacional, también sabemos que Brasil tiene una diversidad muy amplia, y sería muy lindo comprender un poco más, profundizar un poco más qué pasa en los distintos estados que tienen una cultura muy distinta. Entonces, justamente ese es que yo me acuerde el primer estado que hizo una encuesta de este tipo. Y lo que también es bonito es que tuvimos la oportunidad de profundizar, por ejemplo, hacer como un estudio cualitativo para comprender mejor qué significan las preguntas para la gente, ¿no? Porque pensamos en las preguntas y todo, y después nos damos cuenta que muchas veces la gente comprende la pregunta de forma distinta. Entonces, hubo un trabajo metodológico muy bonito, por ejemplo, en este sentido. Paso entonces a Vanessa. Vamos a hacer como una y otra para ser más interactivo. Las preguntas que hicimos en esta encuesta son muy parecidas con las preguntas de encuestas internacionales. Entonces conseguimos ver o que es lo mismo, que es diferente, ver las tendencias por los años. Aquí tenemos algunos de los principales resultados. Por ejemplo, el interés de los mineros por temas de la ciencia y tecnología es muy grande. Cuando preguntados si gostam, praticamente todos dicen que sí. Vai me ajudando en español. Mi español no es bueno, pero vamos lá. Otro dado es que hay una gran confianza en los científicos. Cuando hablamos de diferentes profesiones, preguntamos si confían en ellos como fuentes de información. Los científicos aparecen en primer lugar. Entonces, hay una gran confianza como fuente de información. Además, ven de forma muy positiva las instituciones que hacen pesquisa científica em nosso estado. Tenho aqui, quando falamos de las instituições, eles pensam em instituições de confiança, eficientes, inovadoras. Então, é uma visão muito positiva. Outro resultado interessante é que as atitudes sobre os efeitos, a importância e benefícios de ciência e tecnologia são, em geral, positivas. São todos bem, sim, muito positiva. Okay, Luísa. Sí, un aspecto que Vanessa comentó sobre la declaración de la gente sobre el interés por temas de ciencia, eso me parece un resultado importante que también salió de la encuesta nacional, porque muchas veces en encuentros como estos o cuando estamos periodistas y científicos, hay como una noción, un reclamo de que a la gente no le interesa la ciencia, y al que parece, al menos en términos de declaración, al menos
parece no ser verdad. Bueno, siguiendo un poco los resultados, un aspecto, a pesar del optimismo que parece, la confianza que los mineros tienen con respecto a la ciencia, sin embargo, no es un puro respecto, una pura confianza, también hay como, es una complejidad en la confianza, o sea, que también considera que hay riesgos, que hay aspectos éticos, etcétera, con respecto, no es una visión, una mirada ingenua de la ciencia. Con respecto al acceso de la población a la información científica y tecnológica, vemos que es todavía muy bajo y también que hay muchas, en español no sé cómo decir, que no es igual, ¿no? Que hay como diferencias importantes de acuerdo con las características, rasgos sociales, etc. Y también es muy baja la visitación a espacios o actividades de divulgación científica o difusión cultural del tipo científico, como ir a un museo de ciencia, a ver exhibiciones, etc. Y un aspecto que es muy importante es el hecho de que muy poca gente en verdad se acuerda, sabe mencionar un científico de Minas Gerais o una institución científica de Minas Gerais. En la encuesta tuvimos preguntas sobre, cruzamos os dados de gênero, escolaridade, ativismo político. Então, temos vários resultados, pero uma coisa interessante para dizer é que a formação, grau de escolaridade, não é relevante para dizer se os entrevistados são otimistas ou pessimistas quanto à ciência e tecnologia. Então, tanto as pessoas com escolaridade, formação barra, quanto as que têm título de maestria, doutorado, tendem a compartilhar uma visão otimista. Os benefícios de ciência e tecnologia são maiores que os malefícios, fazem mais bem do que mal. Entretanto, as pessoas que acessam, que leem mais informações sobre ciência e tecnologia, tendem a ser mais otimistas. No livro, temos resultados também para sexo, as mulheres tendem a ser mais isso, mais aquilo, pessoas que participam de passeatas, greves, tendem a ver a ciência e tecnologia desse jeito ou daquele. Então, eu creio que o melhor é ir a esse endereço e mirar o livro, que tem muitas coisas interessantes. Luísa e eu temos alguns livros acá, então quem quer pode pedir-nos. Además, podem pedir mais informações por esse correio eletrônico. Solo comentar que en la hoja que Ani distribuyó, en verdad hay también el enlace, entonces ustedes no es necesario que ustedes se queden preocupados en escribir el enlace y si el acceso es gratuito. Bueno, ojalá ustedes no se queden enojados de tanta Luisa aquí, pero ese es el otro libro que tenemos para lanzar y es un libro que es en verdad un conjunto de artículos de varias personas y que fue organizado por mí, por Rosy Claire y por Luisa Amorim. Nosotros trabajamos en un núcleo de estudios de la divulgación científica que está ubicado ahí en Museo da Vida en Río de Janeiro y es una publicación del propio Museo da Vida y de la Red Pop, de la cual yo soy la directora. Y un poco pensando en términos de por qué hicimos esta publicación. Por supuesto, en este contexto del PCCT no necesitamos persuadir a la gente sobre la importancia de la divulgación científica. Muchos de nuestros países han apoyado mucho actividades de divulgación científica, lo que por supuesto es importante. Sin embargo, tenemos muy poca información. ¿Qué significa eso para el público? Para qué apropiación ellos tienen, cómo manejan las actividades, cuál es la experiencia que ellos tienen de las actividades
actividades de divulgación científica de las cuales participan, y eso menos, bueno, en el mundo ese es un problema mundial, la gente no sabe mucho, no tiene mucha información sobre eso, pero es un problema más importante desde el punto de vista de nuestros países en América Latina. Y no importa mucho lo que está escrito, sé que está pequeño, pero lo que hicimos nosotros fue hacer por Red Pop, hicimos 3 eventos en América Latina, uno en Brasil, uno en México y uno en Argentina, justamente para reflexionar sobre eso. Y en el libro es un libro sencillo y tenemos 8 artículos y una entrevista. La entrevista es con Yuri Castelfranchi, que es del otro libro y que es un italiano que está viviendo en Brasil hace mucho tiempo, tiene una mirada muy interesante, muy provocativa de la divulgación científica y de la relación entre el público y la divulgación científica. Y los otros 8 artículos son de países distintos. Por ejemplo, Sean Rowe de Estados Unidos transformó un museo de ciencia en Estados Unidos como un laboratorio de estudios de público, haciendo cosas súper high-tech, con camaritas y muy interesante. Y entonces habla un poco del punto de vista metodológico y también del punto de vista tecnológico de la experiencia de ellos. Después hay un trabajo de Claudia Aguirre y equipo de Parque Explora de Colombia, que también hicieron algunas exploraciones para comprender el visitante del Parque Explora. Y después hay un texto también de Colombia, de Sigrid Fala y de Maloca en Bogotá, Colombia, que también tiene un trabajo bastante bonito con los visitantes. Después hay un artículo nuestro de José Claire y yo, en que estamos haciendo un estudio con niños y niñas, que también es un trabajo bonito, que hay poca reflexión sobre qué piensan los niños y las niñas de las actividades de divulgación científica. Y hay otro trabajo también de un otro equipo de Museo da Vida sobre una otra exhibición ahí para un público bastante amplio, un poco más de adultos, menos niños, sobre el desarrollo sustentable. Y después un grupo de Argentina también hace una reflexión sobre este tema. Y por fin el último artículo es un texto de EMA de Gran Bretaña, que justamente ellos empezaron a hacer un conjunto de reflexiones más para el área de medio ambiente y biodiversidad, algo así. Y como resultado un poco de estos eventos que yo mencioné, estamos ahora con un proyecto que involucramos 8 museos de ciencia en 4 países, Argentina, México, Brasil y Colombia, para juntos pensarmos en una metodología conjunta y hacer de alguna forma alguna comparación entre los 8 museos, lo que es un desafío importante porque los museos son muy distintos, pero es una forma muy linda de estarmos juntos pensando sobre el tema, compartiendo experiencias, desafíos y desarrollando un protocolo conjunto. Igualmente está disponible en PDF, tengo en verdad 2 o 3 todavía libros físicos allí, y también en la hojita hay el enlace donde ustedes pueden tener acceso a la publicación. Muchas gracias.